titulado, en un corto título, Entre palabras y silencio, y un subtítulo más explicativo: La comprensión lectora del microcuento en estudiantes universitarios puertorriqueños de literatura. Este texto es el segundo grado, el segundo posgrado que la autora obtiene. Yandelyn González Rivera nació en Fajardo, posee un doctorado en literatura de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Y ahora, con este libro, una maestría en educación en el área de investigación y evaluación educativa de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Esta es la tesis de esa maestría en evaluación y educación. Bien, una versión de su tesis doctoral titulada La humanización de lo perverso, erotismo y subversión en la obra de Mario Santos Febre, fue publicada bajo el título Erotismo, pornografía o perversión, una interpretación de lo correcto en el cuerpo correcto. Bien, y después tenemos esta, que es una versión también de su tesis de maestría. Ha publicado en revistas literarias como Spanish Journal y Quadrivium. Sus áreas de interés son la sexualidad e identidad en la literatura escrita por mujeres y la comprensión lectora. Entonces, este texto fue presentado durante el encierro. Entonces hicimos una presentación virtual y en ese texto se convocaron dos de los autores analizados acá, dos de ellos. Y resulta que están aquí esos dos autores que estaban allí, están acá. Somos fieles. Uno de ellos es Ana María Fuster Gavín, para que pida un aplauso. Y otro de los autores estudiados en este texto es Pedro Antonio Valdés, para que pida un aplauso. Ambos escritores altamente conocidos, premiados y estudiados. Entonces, Pedro Antonio me ha dicho que quiere decir algo sobre el texto o conversar sobre Yandelyn sobre el texto. Es interesante porque el sujeto de estudio va a conversar con su creadora, con su investigadora, ¿verdad? El objeto con su creador va a conversar con ella. Pero en síntesis, ¿qué podemos decir sobre esto? Pues yo creo que vale la pena leer la contraportada escrita por el doctor Víctor Bonilla, que fue el director de la tesis y luego ayudó también a convertir esto en un libro. Dice el doctor Bonilla: la doctora Yandelyn González Rivera presenta en estas páginas la investigación que realizó sobre la construcción de un instrumento para medir la comprensión lectora. ¿Qué hizo ella? Ella creó un instrumento para medir cómo se obtiene la comprensión en un texto, la comprensión lectora en un texto, ¿verdad? Pero ¿qué hizo ella? Utilizó un texto literario. Y no solamente utilizó un texto literario para medir cómo los estudiantes comprenden o no comprenden cuál es el grado de comprensión, utilizó microrelatos, ¿verdad? Microcuentos. Sigo. Esto motivada por su deseo de hacer una contribución a un área que le apasiona, la lectura. Porque para nosotros los profesores universitarios es muy importante no solamente que los estudiantes lean, sino que comprendan. Fíjense la palabra que estamos usando, la comprensión, no es el entendimiento, porque son cosas distintas, ¿verdad? Ellos hablarán de eso después. Todo esto unido al feliz encuentro con la literatura al hacer una revisión de la teoría del microcuento. Porque ustedes saben que las microficciones, microcuentos, micropoemas, microteatro, se ha convertido en una especie de texto de la posmodernidad, aunque como dice Pedro Antonio Valdés, eso siempre ha existido.
pero ahora este se le nombra. Bien, género literario seleccionado como la lectura en instrumento de medición. Ella creó un instrumento de medición. O sea que aquí hay un trabajo de investigación y el resultado es un documento científico dentro de lo que es la pedagogía. Eso es muy interesante. En el que autores como Anderson Imbert, Monterroso, Valdés y Fuster aportan sus voces. Víctor Molina. Con ustedes, Pedro Antonio Valdés y Yandelín González. Bueno, buenas noches. Buenas noches. A mí lo primero que me llamó la atención sobre, digamos, tu carrera como maestra es que tú primero tienes un doctorado y luego una maestría. Eso es lo que en este país nunca se puede entender. Que tú puedes tener un doctorado después de salir de bachillerato, aunque tú no tengas una maestría. Pero bueno, esas son otras 40. El punto, de hecho yo quería ser doctor antes de ser maestro. No te me responderá después, porque usted hizo el doctorado directo, así que se puede enseñar. Bueno, pues entre palabras en silencio nos pone dentro de un drama cultural que tiene que ver con los rendimientos de lectura, con las puertas que se abren a través de la lectura, que en muchos casos, en muchas sociedades parecería que están cerradas para la mayoría de los miembros de esas sociedades. A mí particularmente me interesa el diálogo porque trata ese tema y lo trata desde la órbita de la educación. Yo también soy del sector de la educación aquí en República Dominicana y entonces intenté hacer unas conexiones desde la BG muy generosamente nos invitó a la presentación, a la disertación, a la defensa de esta tesis de maestría, porque en el caso de República Dominicana los índices de lectura medios son muy bajos. Particularmente yo creo que en nuestro país, obviamente, estoy de acuerdo con que se lee muy poco, pero creo que se lee más de lo que se registra. Porque una de las situaciones es que los índices de lectura acá se suelen medir por la escuela, donde no necesariamente hay lectores formados, por más desarrollado que esté el programa, el pensum, que tiene que ver con letras, y con las librerías y las bibliotecas. Y las librerías no necesariamente los lectores compran libros. Yo, por ejemplo, me he vuelto considerado un comprador de libros de hace como 4 años para acá, desde que estoy en la carrera universitaria, pero antes yo no compraba libros, no me los robaba, pero me las ingeniaba para tener acceso, es decir, yo era prácticamente un lector. Y obviamente, como me pasa a muchos dominicanos, para mí no es muy buena opción la de visitar bibliotecas, a menos que no sea para hacer una investigación donde esa biblioteca tenga una bibliografía específica que sea de mi necesidad. Es decir, yo voy a la biblioteca a leer una novela, a leer un libro de cuentos, a leer un poemario, yo lo leo en libro. Bueno, pero aquí básicamente cuando se habla de los problemas de lectura se piensa en los niños, en los estudiantes de la escuela, de los colegios y obviamente en la familia. Sin embargo, en tu caso, tú partes de los estudiantes universitarios, de pregrado. Aquí uno sabe, uno ve que en las aulas de las universidades se da el resultado de personas que no han sido lectores, digamos, acuciosos ni remotamente. Sin embargo, los estudios se suelen hacer más a nivel escolar, a nivel de la primaria y la secundaria. ¿Cómo es la situación en Puerto Rico? ¿Por qué en tu investigación tú te vas a ellos y no a los niños?
primero, porque soy profesora universitaria. Primero porque soy profesora universitaria, soy profesora de literatura y yo me encuentro día a día con eso en mis clases. Estudiantes que estudian una lectura y intentas primero que ellos te entiendan de manera literal, algunos te entienden el texto, pasamos al diferencial, más o menos te entienden, y al llegar al crítico ahí se quedan. O quieren pasar directamente al crítico sin haber pasado el proceso de literal, diferencial y crítico. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé, cuando empiezo a hacer mi maestría, mi segunda maestría, a ver pues, el pensamiento crítico. Yo quería estudiar el pensamiento crítico de los estudiantes. ¿Qué pasa? Que yo me voy dando cuenta que yo no tengo estudiantes que comprendan la lectura. Y si yo no tengo estudiantes que comprenden lectura, no me pueden llegar a un pensamiento crítico. Entonces ahí yo decidí cambiar. Entonces dije, empecé a investigar y a mirar y me di cuenta precisamente de eso, lo que me está diciendo. En Puerto Rico lo que se investiga y en muchos, en todas mis investigaciones que miré era básicamente todo era dirigido, la mayoría, a nivel elemental, a nivel ya por intermedia va cambiando. Y como se supone que cuando los estudiantes lleguen a nosotros sepan leer, damos por sentado que saben leer y ya. Entonces yo empecé a investigar y lo único que me encuentro, ensayos investigativos a nivel universitario en Puerto Rico ninguno. Solamente me encuentro una tesis que medía la metacognición en estudiantes universitarios en una universidad privada. Entonces ahí, y la investigadora decía que hacía falta más estudios. Entonces también estudiando y investigando a autoras como Carlino, la teoría con Carlino, también decía lo mismo, hace falta más estudios de la comprensión lectora en estudiantes universitarios. Y por eso es que yo decido que si falta investigación, pues era un área en la que yo debería irme partiendo de mi motivación como profesora de literatura, profesora de español. La siguiente pregunta que te voy a hacer, no tengo mucha esperanza, pero no, porque yo le dije a ella en la parte que se hizo luego de la presentación de su tesis, que fue genial, le digo, ¿cuáles fueron los instrumentos que tú aplicaste? ¿Cómo son? Porque cómo yo puedo medir la comprensión, el nivel de comprensión, cuál fue el procedimiento, qué instrumento, cómo está construido. Y ahí me gustaría ver, que puede ser un poco larga la respuesta, pero si la quieres decir, la dices. ¿Cómo, digamos, tú estás ante este grupo de estudiantes de pregrado? Por lo menos, estoy premiando con la juventud. Están en pregrado. ¿Cómo tú mides el nivel literal en ellos? ¿Cómo tú puedes detectar su nivel diferencial con relación a la lectura y su nivel crítico? Si ustedes ven en el libro, lo primero que yo hago en mi investigación es definir los conceptos, que es estoy utilizando una teoría o una taxonomía, mejor dicho, la taxonomía de Barrett, que se crea para medir la comprensión lectora de cuentos, una taxonomía que ya existe. Entonces yo partiendo de esas definiciones, creé un instrumento en donde primero descarté hacer un instrumento abierto de ensayo y decidí hacer un instrumento de selección múltiple. Primero, por cuestiones de corrección,
Y otra de las cosas fue porque cuando uno corrige ensayo, ahí también está la interpretación del que corrige. Entonces, aunque el trabajo de selección múltiple, puede ser, hay adivinanza, se me quedan fuera algunos, pero yo intento hacer lo más objetivo posible. Entonces, ahí, si tú ves las definiciones, tú ves lo que se busca cuando yo leo un texto. Y entonces yo miré, creé una premisa, porque eso aquí tampoco tengo que dar las gracias a muchas personas que me ayudaron, muchos expertos. Entonces, entre ellos estaba la doctora Milagro Santiago, porque yo creo un examen. Y ese examen, utilizando tu microcuento, utilizando el microcuento de Ana María, uno de Adelson Inver y otro de Monterroso, creo unas premisas. Esas premisas primero va a unos expertos donde me dicen, siguiendo estas definiciones que yo te doy, catalógame tal premisa. Para esta, si es inferencial, literal o crítico. Después de ahí, yo compré, fueron 4 profesoras que me hicieron este trabajo, y yo selecciono y miro el consenso. Después de ese consenso, yo voy y doy entrevistas consultivas a estudiantes. Entonces fueron 8 estudiantes que me contestaron el examen, y yo me reuní entrevistas en donde ellos me decían que entendían, cómo entendían. Entonces yo fui depurando el trabajo, pero siempre partiendo de esas definiciones. Entonces, a partir de esas definiciones, y después se hace el estudio piloto, y después al final es que se administra formalmente el trabajo, pero y se depura de nuevo el instrumento. Entonces, tú partes siempre de esas definiciones. Entonces, al traer ese instrumento, yo estoy partiendo de esas definiciones, y cuando yo estoy mirando al estudiante, estoy mirando lo que me están contestando, ya sabiendo que esa premisa yo la catalogué a nivel diferencial, no la catalogué yo, la catalogó las expertas, nivel diferencial, nivel literal y nivel crítico. No sé si te contesté. Sí, gracias. Hay una pregunta que yo me hago, teniendo en cuenta para la parte crítica, que el receptor rehace, le descubre matices, le da matices. Por eso nos pasa con los escritores que a veces escribimos un cuento o algo y pensamos que una parte del cuento se va a provocar tal efecto, y muchas veces a veces no sucede así, porque al final de cuentas ese genotexto, diría Cristian, lo que uno hace es el receptor quien realmente lo construye. Al construirlo, entonces obviamente hay un punto de vista propio de crítico, analítico, de quien rehace desde la recepción. ¿No choca eso con las premisas iniciales? Como te comenté, intentamos, vamos a hacer que las respuestas fueran a lo crítico, pero siempre entendemos que es una de las limitaciones, que al crear un instrumento de selección múltiple se nos puede quedar muchas cosas que el lector ve. Entonces, pero estamos intentando medir de una manera más objetiva esa comprensión, pero siempre se nos va a quedar, porque acuérdate que nosotros siempre traemos a la lectura muchas cosas, pero como profesores
universitarios y sabiendo lo que un estudiante en el nivel que está puede dar, podemos instruir qué más o menos va a contestar. Que siempre hay el estudiante que va a estar por encima, sí, pero no, por lo general, todos más o menos te van a contestar de una misma manera. Entonces, sí, siempre hay un espacio para contestar otro, que es una de las cosas de las limitaciones de las pruebas de selección múltiple, que prohíbe la crítica. Esa es una de las, pero yo decidí crearlo de esta manera para poder ser más objetiva y cuantificar el resultado. Yo te quiero preguntar, tú trabajaste tomando como objetos, como herramientas, los microcuentos, teniendo en cuenta, digamos, la edad y el rango académico. ¿Por qué tú encontraste en el microcuento que te hizo referencia sobre el cuento o sobre la novela? Vamos a partir de que todos piensan que nuestro cuento es cortito, es fácil. Entonces, esa es la concepción general, pero realmente no es así. Entonces, yo partí de eso, de que era un cuento, era un corto que los estudiantes podían volver a él y releerlo y volverlo a leer. Y que el cansancio que les va a provocar una lectura de un cuento iba a ser más. Entonces, una de las cosas que me comentaron los estudiantes en las entrevistas cognitivas fue eso, que ellos podían volver al texto, que cuando ellos no entendían, ellos volvían una u otra vez para contestar. Entonces, por eso es que yo les pongo, porque puedo tener diferente variedad de textos, porque como pudiste ver, hay microcuentos con tendencia fantástica, microcuentos con ironía. Entonces, se está midiendo también otras cosas de la literatura, no solamente es que si el estudiante tiene un nivel inferencial, literario y crítico, también estamos midiendo si el estudiante domina la literatura fantástica, domina la literatura irónica, la parodia. Entonces, tener esos tipos de microcuentos me ayudaron. La última pregunta de acá, ¿puedo hacerla yo? Sí. Es una pregunta que yo te la hice y yo no me acuerdo que tú me habías dado la respuesta a esa pregunta en una anécdota que me hiciste sobre eso. ¿Quieres la pregunta o quieres la anécdota primero? Cuéntame la anécdota. Realmente es una pregunta retórica porque es lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Mira, no. Resulta que tú me dijiste, cuando estábamos haciendo esta prueba, el director en el salón de clase dijo, o sea, contaban, porque había, esto es una clase, esto es el producto de una clase al final. Y él dijo, de todos los que están aquí, le digo a sus estudiantes allá en la universidad, la única tesis que va a producir dinero es la de ella. Y la mencionó a ella. Así que olvídense ustedes de hacer dinero con lo que están haciendo. Y yo me quedé pensando y dije, hacer dinero. Bueno, entonces, esa es la anécdota. Y a mí se me olvidó esa anécdota. Y un día yo le digo a Yandel, oye Yandel, estamos montando esto. Está todo el proceso, todo esto, ¿verdad? Toda la historia, la teoría, todo espectacular. Pero aquí no está la prueba. La prueba, o sea, no está el documento para medir. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir? Y él me dijo, pero Carlos, si eso es lo que vale dinero. Eso es lo que vale dinero. O sea, lo que vale dinero no es lo que está aquí. Este es el proceso como yo llegué a la prueba. La prueba no está aquí. Eso está exquisito. Pero también aquí. Ajá, ahora dilo tú, tienes 2 minutos para decir.
No, está la prueba aquí. No, esta es la prueba aquí, pero también No, micrófono. la prueba no está ahí. Pero otra cosa es que si yo pongo la prueba ahí, yo no puedo seguir utilizando la prueba. Claro. Valido la prueba. Claro. Entonces, para poder utilizar la prueba y poder perfeccionar la prueba, yo no puedo compartir la prueba con ustedes. Claro. Entonces, si yo quiero volver, como pretendo, a utilizar la prueba, volver de nuevo, si me lo permite la institución, a hacer la prueba, yo no puedo presentar la prueba. ¿Qué les parece? La plusvalía de la prueba. Un aplauso, por favor. Perdón, tengo que hacer Ajá. una postdata. Es que no es un asunto solamente de dinero. Sí, por supuesto, No, ella lo acaba de explicar, que no es un asunto de dinero. pero creo, ¿verdad? Que lo que quiere decir validar, porque no todo el mundo sabe lo que quiere decir en este sentido. Es que nosotros quisiéramos que el Departamento de Español en Humacao pudiera asumir este proyecto como un proyecto académico del departamento. Y por supuesto, al estar validada la prueba por muchísimas instituciones pedagógicas, pues por supuesto habría que ir a pedir muchos permisos, muchas cosas. Pero sobre todo, no sabemos, ojalá que Yandemí pueda vender la prueba al Departamento de Educación y que no solamente porque la compañera que bastante dinero invirtió y bastante trabajo por ella, pero que sí se empezara a trabajar, como todo no va a ser perfecto a la primera. Y la segunda cosa es por el asunto de la investigación que hizo sobre el microcuento, que como ayer estábamos hablando, Ana María empezó a definir qué es para ella el microcuento, pues me parece que es la gran aportación de esa parte es esa investigación sobre el microcuento, y la segunda, pero Antonio, te está llevando de la mano paso por paso cómo tú puedes hacer tu prueba. ¿Verdad? Que ya ella pasó por ahí, entonces esto es como que te dio la receta, paso 1, paso 2 y paso 3, que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Podemos trabajar eso. Gracias y perdón por la cosa, pero es que estábamos ahí. Pero obviamente también está la situación de que el que yo le diga a ella que eso tiene un valor, no significa que eso va a venderse en ese valor. Ella puede decir, no, esto yo no lo voy a vender, pero lo cierto es que tiene un valor económico. Entonces, no solamente es un valor emocional y pedagógico, tiene un valor económico y hay una estrategia en las situaciones. Gracias y un aplauso para usted. Una pregunta más para cada grupo. Obviamente voy a dar para última la pregunta que le he hecho yo dos, para que tengan tiempo de reflexionar. Una pregunta más.